¿Qué es el infierno? Esta palabra infierno viene de la lengua griega infernus, palabra que quiere decir cóncavo o hoyo en la tierra. Se usan varias palabras sinónimas como Hades, Seol, abismo, infierno. Todas estas palabras significan lo mismo, lugar a donde van los muertos. ¿Quién tiene el poder del infierno? Tradicionalmente se cree que el que maneja el infierno es el demonio, que el que se encuentra en ese lugar ardiente torturando a todos los que ya están condenados y olvidados de la gracia de Dios. Pero por supuesto, esta no es la idea que presenta la Biblia. Tal concepto salió de la obra que escribió don Dante Alighieri en su obra titulada La Divina Comedia. En su imaginación como escritor, él describe un supuesto infierno de fuego, donde todo el que va entrando allí sufrirá eternamente. Pero la Sagrada Escritura vierte en una información completamente distinta a la que se imaginó Dante Alighieri. El que tiene el poder del infierno es Jesucristo y no el diablo. Y el que vino y he sido muerto, y he aquí que vino por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Apocalipsis capítulo 1, verso 18. No es el demonio el que maneja el infierno, sino Jesucristo. Jesús el que vive, murió y volvió a vivir. Él es el que tiene absoluto dominio sobre el infierno o Hades y sobre la muerte. ¿Qué es el infierno? ¿A dónde se encuentra? Pero ¿por qué es el infierno y a dónde está? Algunos se imaginan que se encuentra en el corazón del sol. Otros hablan de él como una ciencia ficción. Pero el infierno no está tan lejos como usted se imagina. Tampoco es un lugar de tormento. El infierno está abajo, en la tierra. Recuerde que viene de la palabra infernus, parte inferior. Jesucristo, aludiendo a ciertas ciudades malas, les dijo: y tú, Capernaum, que hasta los cielos estás levantada, hasta los infiernos serás bajada. Lucas capítulo 10, verso 15. Según el texto, el infierno está en la parte baja de la tierra. Ahí descienden todos los muertos, sean buenos o malos. Bajan al silencio. Pero en el infierno nadie está sufriendo. Todos descansan en el dulce sueño de la inconsciencia. El profeta Isaías, en una forma alegórica, dándole una endecha al rey de Babilonia, le dijo así: el infierno abajo se espantó de ti, te despertó muerto, que en su venida saliesen a recibirte. Isaías capítulo 14, verso 9. En este mismo texto encontramos dos verdades preciosas. Primero, que el infierno está abajo. Segundo, que allí los muertos están dormidos. Pues claramente leemos: el infierno abajo se espantó de ti, te despertó muertos, que en tu venida saliesen a recibirte. Isaías 14:9. Ese tan temido infierno del cual los hombres han hecho tantas películas y descrito tantos horrores, jamás ha existido en la mente de Dios. El infierno que hoy existe no es más que el sepulcro, el Hades o el hoyo de la tierra, donde duermen plácidamente los muertos. Jesucristo mismo estuvo en el infierno, solamente que su cuerpo no fue corrompido porque él no hizo pecado. Está escrito: viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, o sea, en el sepulcro, ni su carne vio corrupción. Hechos capítulo 2, verso 31. Si la Escritura dice que su alma no fue dejada en el infierno, esto nos indica con toda precisión que el alma de Jesús estuvo allí, pero fue sacada. Y en efecto, así lo fue. Después de estar 3 días y 3 noches en el infierno, Jesús volvió a la vida para gloria del Padre.
También nos indica el texto que su alma y su cuerpo estuvieron allí y su cuerpo no vio corrupción. El infierno es un lugar oscuro, carente totalmente de luz, porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 4. Dos poderosas enseñanzas encontramos en este verso. El infierno es un lugar oscuro, porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, segunda de Pedro 2:4, el infierno es oscuro, completamente contrario a la idea de la religiosidad que creen que es un lugar plagado de llamas, totalmente iluminado por el fuego que devora a los que allí se encuentran. Pero las Sagradas Escrituras muestran que es un lugar oscuro y es justamente la sepultura. Si yo espero el sepulcro en mi casa, haré mi cama en las tinieblas. Job capítulo 17, verso 13. Sirve para guardar a los que esperan ser juzgados, sino que habiéndolos despeñados en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Segunda carta de Pedro capítulo 2, verso 4. El infierno es un lugar que sirve para guardar a los que están esperando el juicio. Si el infierno es un lugar de castigo donde están siendo atormentados los pecadores, implica que ellos ya fueron juzgados y condenados. Entonces, la venida de Jesucristo para juzgar a los hombres no tiene razón, y todo lo descrito en Apocalipsis acerca del juicio final quedaría completamente sin valor, haciendo mentirosa la palabra de Dios. El sepulcro es un lugar donde no hay luz ni cósmica ni la luz de la vida. Todo es absolutamente tinieblas, completa inconsciencia, como dijo el profeta, porque el sepulcro no te celebrará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al hoyo esperarán tu verdad. Isaías capítulo 38, 18. ¿Habrá en el futuro otro infierno? En la consumación de los tiempos sí habrá un infierno de fuego que servirá para incinerar a los impíos de la tierra. Y este sí será un infierno de castigo. Jesucristo dijo: por tanto, si tu ojo derecho te fuere ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, que mejor es que te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mateos capítulo 5 verso 29. Aquí Jesús se refiere estrictamente a un infierno de fuego, como dice en otra escritura: y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. Mateo 18:9. Pero no está diciendo Jesús que al pecador lo lanzarán a ese infierno de fuego inmediatamente después que muera. Él será lanzado al fuego hasta después de la segunda resurrección, y no antes. Hoy no existe un lago de fuego donde los pecadores estén ardiendo. Pero una cosa que tenemos que aprender: los impíos no quedarán ardiendo eternamente en ese lago de fuego, sino que serán devorados, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hebreos capítulo 10 verso 27. Esto le pasará a los que no aparezcan inscritos en el libro de la vida, y en el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20 verso 15. Dios no es un ser que guarda para siempre su enojo, y una de sus grandes virtudes es la de ser amplio en perdonar. Por esa razón el impío sencillamente morirá, no quedarán para sufrimiento. El Dios mismo dice: hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo hago, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías capítulo 4 verso 3. También dice: el día del Señor viene ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa,
y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no los dejará ni raíz ni rama. Malaquías capítulo 4 verso 1. Jesucristo, queriendo dejar bien claro la idea de que todos los reprobados, una vez terminada todas las instancias del juicio de Dios, serán lanzados como basuras a un lago de fuego, comparó a los impíos como desechos y al futuro infierno de fuego como el crematorio de una ciudad donde lanzan todos los desperdicios. Y si tu mano te escandalizare, córtala. Mejor te es entrar a la vida manco que teniendo dos manos ir a la Gehenna, al fuego que no puede ser apagado. Marcos capítulo 9 verso 43. Esta Gehenna era un lugar en las afueras de Jerusalén donde lanzaban en aquellos tiempos a todos los cuerpos que no tenía quien los sepultara. Era un abominable basurero que pasaba continuamente ardiendo, pero a los cuerpos ahí no los lanzaban vivos, sino ya hechos cadáveres. Y así lanzará el Señor a todos los impíos como desperdicios de esta sociedad, como personas incorregibles, las cuales nunca hicieron caso a la palabra de Dios. Se alude a la Gehenna como fuego que no puede ser apagado, tiempo presente, pero no dice fuego que no podrá ser apagado, tiempo futuro. Lógicamente, en el momento cuando Jesús dijo estas palabras, aquel basurero en Jerusalén pasaba ardiendo continuamente, porque a diario le echaban basura y cadáveres. Pero llegó un momento en que el basurero se apagó. De hecho, ya no existe ese lugar de la Gehenna, excepto en la historia. Así sucederá con el lago de fuego, cuando ya hayan quemado a todos los impíos y se instalen la tierra nueva y los cielos nuevos, y todas las cosas viejas serán pasadas, donde no habrá llanto ni dolor. Esto quiere decir que para ese entonces los impíos, la muerte y el infierno de fuego ya no existirán. No fue preparado para el hombre. La religiosidad nos presenta siempre a un Dios sádico, deseoso de venganza de los que le han rechazado, y enseña que Dios ya tiene ardiendo a todos los que murieron en pecado y que por toda una eternidad pasarán en ese fuego. Pero la Biblia presenta que Dios no está interesado en torturar al hombre eternamente. Ese fuego donde serán lanzados los pecadores no ha sido preparado para el hombre, sino para el demonio. Pero como los hijos de Adán no han querido regresarse de su mal camino, entonces caerán en esta incineración. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo capítulo 25 verso 41. Este fuego eterno está presentado en la Biblia como la segunda muerte, y el infierno y la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20 versos 14 y 15. El hombre no pasará ardiendo eternamente en este fuego. La sentencia para los pecadores es que la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6 verso 23. Y no vida eterna en el fuego. Ese fuego de la segunda muerte no pasará ardiendo eternamente. Aunque la Escritura le llama fuego eterno, se le presenta así porque procede de la eternidad de Dios. No es un fuego cualquiera. Recuérdese que con ese quemarán al demonio y sus ángeles. Hace unos milenios, el Señor quemó a unas ciudades perversas con ese mismo fuego, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido la carne extraña, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno. Judas capítulo 1 verso 7. Aunque fue fuego eterno que terminó con Sodoma y Gomorra, esto no está ardiendo hoy. Se apagó cuando consumió todos los pecadores de aquella zona.
Después de aquel incendio, Abraham solo vio el humo que quedó y miró hacia Sodoma y Gomorra, y así a toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Génesis capítulo 19, verso 28. Sodoma y Gomorra no están ardiendo hoy. Fueron quemadas y así pagaron su pecado. Y lo mismo le pasará a los impíos en el fin de los tiempos. Recuerde que el versículo leído en Judas dice que fueron puestas por ejemplo. Así que desterremos de nuestra mente la idea de ese Dios sádico, vengativo y torturador como los dioses griegos y romanos. El Dios que nos presenta la Biblia es un Dios compasivo y que para siempre no guarda el enojo, y si se presenta en la Biblia que Dios es fuego, pero no un fuego torturador, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Los Hebreos capítulo 12, verso 29. Los pecadores serán consumidos por el fuego eterno, no existirán en la nueva tierra. Un estudio bíblico para su conocimiento, para engrandecer cada día más el conocimiento en su vida. ¿Qué es el infierno? Espero que sea de provecho para su vida. Le habla Luis Flores García en su canal. Que Dios les bendiga.